Hace pocos días publicaba el diario Faro de Vigo una noticia bastante curiosa que hablaba de una oferta de trabajo de testeador de festivales. Y aunque parezca algo raro, seguramente que mucha gente se ha postulado para este puesto de trabajo porque los festivales se han convertido en auténticos fenómenos turísticos y una de las formas de ocio pues más importantes para la gente de mi generación. Pero detrás de eventos como por ejemplo Sondo Camiño del Porta América o el Río Verbena aquí en Pontevedra está siempre el trabajo silencioso de los promotores musicales, ese trabajo fundamental. Promotores musicales como el que nos acompaña hoy mismo aquí en nuestro nuevo episodio del tercer grado de la Universidad de Pontevedra, y su nombre de pila, por cierto, es Joaquín, él es de Briallos. Joaquín Martínez, bienvenido a nuestro tercer grado. ¿Cómo estás? Muy bien, oye, pues encantado de participar en este episodio, en este espacio que para mí es fundamental, el espacio académico, con el que colaboro habitualmente en muchos lugares, no tanto ya solo en España, sino también en Latinoamérica, con otras universidades, y la verdad es que pues un placer estar aquí y encantado de pasar un rato y bueno, pues de alguna manera pues contar Hmm. también algo sobre esta actividad que a veces es como más oscura, ¿no? A Como yo mí, decía, es silencioso, ¿no? Está ahí detrás, nadie sabe quiénes son o qué son incluso. a mí me recuerda un poco a esa película, ¿no? O esa serie, ¿no? Que veíamos cuando yo era más joven, que era esto como, me siento como un Charlie en medio de ángeles, ¿no? Ujú. Entonces, donde me toca papel un poco de, bueno, pues estar en la oscuridad, No, bueno, en la pues hacer, oscuridad tampoco, ¿no? bueno, pero bueno, estar ahí como, bueno, pues En las fuera, sombras, en fuera las del sombras. foco. Y te confieso que realmente para mí es mi hábitat más cómodo, ¿sabes? Estar Ujú. siempre como, bueno, pues eso, los artistas y todo lo que es el show business, por decir una manera, pues que esté en otro lado y que todo lo demás me permita trabajar Ujú. también, ¿no? Y reflexionar sobre todo esto, ¿no? Ahora, aquí, como hacemos siempre, vamos a abrir una ficha policial para conocerte un poquito mejor. Si estás preparado, Venga, adelante. nombre y apellidos. Pues me llamo Joaquín Martínez Silva y, me, Una... Sí, no, dime. y soy Kim porque Ah, pero la segunda pregunta ya te iba a decir un apodo, pero ¿quién y por qué? Yo nací en Briallos, que es Ajá. una aldea del concello de Portas, en la provincia de Pontevedra, y en mi familia había que nacer en casa. Entonces, como nací varón, pues nací, no se sabía si era hombre o mujer, y cuando nací, pues querían ponerme Joaquín como mi bisabuelo, porque coincidía por una carambola de que mi padre también se apellidaba Martínez con mi bisabuelo, y mi abuelo dijo que ni de coña le iban a llamar a su nieto, a su primer nieto, Joaquín, como su suegro. Ujú. Entonces me llamaron Quinciño siempre, Joaquinciño, y Quinciño creció y quedó en King. O sea que yo soy King desde que nací. Es decir, que si te llamo a partir de ahora Quinciño, no te vas a No, sí, enfadar. bien, bien, bien. Quinciño me llaman, bueno, pues eso, en casa mucha tal, oye Quinciño y tal, pero bueno, lo de King viene, no fue un sobrenombre de la adolescencia, sino que fue Ujú. desde la cuna, nunca mejor dicho. ¿Y la formación de Quinciño o de Quin? Bueno, pues mira, yo, a ver, estudié EGB en el colegio en Portas, en EGB, el Domingo Fontán. De ahí me vine al instituto a Pontevedra, al Sánchez Cantón. Y luego estudié en la Universidad de Vigo, hice relaciones laborales. Por entonces hice también, hice 3 másters, mientras completaba aquel momento donde relaciones laborales se iba a convertir en vez de una diplomatura, iba a pasar a una licenciatura. Complementé mis estudios ahí y estuve, bueno, trabajando en el juzgado de lo social, estuve trabajando en varias líneas, todo relacionado con el derecho laboral. Y bueno, pues soy técnico de prevención de riesgos laborales de la primera promoción que hubo en Galicia, cuando éramos solo 28, Ujú. y a raíz de eso pues conseguí un puesto en el Servicio Galego de Colocación por concurso oposición y estuve trabajando. Pues hubo un momento que coincidí que estaba, pues daba clases en las escuelas taller por la mañana, luego estaba trabajando en el Servicio Galego de Colocación, daba clases de prevención de riesgos laborales en muchos de los sectores. Me especialicé en prevención de riesgos laborales en Ciudad Marítima, en los barcos, y al tiempo escribía todos los días una página en el Faro de Vigo, porque era corresponsal de UMIA.
Ajá, Estuve wow. 2 años y medio y al tiempo, pues, tenía una tienda de discos aquí en Pontevedra, en la Galería del Oliva, la tienda Tipo, y coorganizaba con unos colegas al principio el primer Cultura Quente, del año 98. ¿Y qué más? Pues tenía un local en Caldas donde era pues un bar donde así poníamos música, como decían los vecinos, música más radical, más alternativa. Estamos hablando de la parte del Escorbuto o groove. Sí. barricada, algo así. No, bueno, era una cosa como más suave, ¿no? O sea, en la Hmm. época de Nirvana y Ah, de Pearl Jam y todo esto. Y con muchas cosas por ahí. Y ahí hacíamos conciertos, ¿no? Y ahí, bueno, pues conocía a mucha gente, muchos músicos, muchos artistas. Y bueno, eso fue un poco mi formación al principio. Luego, cuando me dediqué al mundo cultural, pues acabé mis estudios, hice un máster en Alcalá de Henares de gestión cultural. Y ya, bueno, pues ya en la parte académica, pues, uno está todo el día en ello, ¿no? ujú. Y bueno, quizá antes de todo eso, hay como una versión académica de mi vida que aprovecho para contaros porque realmente para mí ha sido como fundamental, ¿no? Yo, como os decía, nací en una aldea donde desde que naces prácticamente pues hay que echar una mano en casa con las viñas, con el ganado, con todos los que son las labores del campo, de maíz, trigo, tal, la huerta. Y claro, en esa casa, donde también nació mi abuela Socorro era la del medio de 5 hermanos, ¿no? El hermano mayor se fue y bueno, acabó siendo hermano de La Salle, fue uno de los fundadores del colegio de La Salle de San Luca Barrameda. Bueno, pues tío Manuel, que era el hermano mayor de mi abuela, desde La Salle, el hermano Fermín, este señor venía todos los veranos, el mes de agosto, a pasar a Briallos, pues el mes de agosto y tal. Y desde que yo recuerdo que tenía como 4 o 5 años, cuando iba con mi abuelo, con mi padre o con mi tío a recogerlo a la estación de tren de Redondela, este señor bajaba varias maletas y había una maleta grandota, vieja, toda medio roída, gris, y entonces me decía, esta es tu maleta, ¿no? Bueno, pues esa maleta yo la iba como medio arrastrando, ya la metía en el maletero del no sé qué, del 1500 de mi padre, no sé qué, allí lo tal, y la arrastraba hasta la guardilla de casa y sacaba todo el contenido, lo metía en una arca que tenía allí cada año y eso para mí era mi visión al mundo. ¿Qué venía en esa maleta? Pues en esa maleta venían muchos libros, Ujú. libros de todo tipo, desde, bueno, pues libros de aventuras, pero libros también de filosofía, libros de viajes, hojas bueno, planes de ruta, muchos atlas, muchos planos de ciudades. Pero luego también venían como unas pinzas así gordas donde venían pues todos los sopas de letras de todo el año, de los periódicos, de los recortes, todos los acertijos, crucigramas, sopas de Era un pequeño letras. internet, por decirlo de Es, alguna manera, antes de existir internet, claro, sí, sí, completamente. para un Para mí joven, era para un chico. claro, era una fuente de... Bueno, a ver, aparecían aquellas enciclopedias, ¿no? Que eran de Sopena o de Álvarez o de Delvives que empezaban por... era como un mismo libro, abrías y empezaba con urbanidad, ¿no? Cómo comportarse, y luego si ibas pasando algo de naturaleza, un cacho de la Biblia, un cacho de no sé qué, tal, pero en medio de todo esto tenías aritmética, geometría, no sé cuánto, la historia de España, hasta evidentemente la Primera República, ibas repasando, y entonces yo todo esto, y combinados, pues por ejemplo, con colecciones de cómics que iba completando, como Roberto Alcázar y Pedrín. O sea, decir que eso a mí me convirtió Ujú. académicamente, de una manera educativa, me sentí siempre un superhéroe. O sea, yo estaba en EGB y recuerdo que en séptimo de EGB lo duro era saber las capitales del mundo, ¿no? Entonces yo Y ya los ríos sabía de España también. los ríos de España, del mundo y de tal. O sea, yo rápidamente era como... Eso ya lo había visto, ¿no? Ya lo había visto en la maleta gris del tío Manuel, que cada invierno había recuerdo que había como una manta que le hice un agujero, una manta vieja, le hacía un agujero, me enchufaba ahí por la cabeza y una bombilla, ahí me quedaba en el fallado de casa, en la guardilla Ujú. ahí, y ahí estaba devorando todo esto, ¿no? Entonces, para mí, académicamente,
sí ha tenido un significado muy importante y un valor añadido, porque he visto siempre, bueno, pues a veces como muchas presiones que tienes cuando eres un niño o cuando eres un adolescente y tal, que de repente te sitúa en un punto que dices, bueno, tengo otra visión de la vida, ¿no? Ujú. ¿Y de pequeño querías ser? Supongo que también a raíz de toda esta experiencia que me acabas de contar, despertó tu curiosidad, por ejemplo, por el mundo cultural. Bueno, para mí, evidentemente, con esto que estoy contando, para mí la cultura siempre fue, a ver, fue como de las disciplinas, y así lo sigo creyendo, como las disciplinas amables, ¿no? Es decir, que entiendo y explico un poco todo esto. Para mí es como la cultura es lo que te enriquece. Yo me atrevería que la cultura, a decir que la cultura, el deporte y quizá el turismo son de las Ujú. disciplinas que realmente uno acoge y nunca son agresivas, porque el mundo no se entiende ni en fronteras, ni en economía, ni en religiones, ni en muchas de las de todo lo que nos rodea no se entiende nada, pero sin embargo en el deporte a nosotros no nos importa, pues el deporte es un poco de todo, la cultura que te invada la cultura de otro territorio, de otra civilización y tal, pues al final te Ujú. enriquece, ¿no? Igual que conocer mundo, ¿no? Y entonces yo eso para mí fue siempre como bueno, fue como un motor, ¿no? Y luego te confieso que había una historia como, en mi familia, claro, como había pues viñas y tierras y tal, y decir, nadie emigró. Entonces, como nadie emigró, ¿por qué? Porque había tierra para trabajar, entonces ¿para qué vas a emigrar? Entonces, lo que empecé a observar de pequeño y de adolescente, decía, joder, pues entre curas y monjas yo he conocido 7 en mi familia. Entonces me di cuenta de que, claro, que la gente no emigraba porque no tenía sentido, porque vas a emigrar a otro territorio, a otro país, teniendo lo que tienes aquí. Entonces era como una vía un poco de escapatoria, ¿no? De decir, yo me Mm. di cuenta y dije, bueno, yo creo que la vía un poco de salir aquí, de estar en la tierra metido en todo esto y tal, trabajando, pues a lo mejor es un poco la vía Estabas de... entre agricultor y sacerdote. Exactamente, perdón, estaba en una situación ahí como me di cuenta y dije yo, bueno, esto... Y quizá todo eso también me valió un poco como diciendo, joder, pues al final, después de haberme empapado con todo aquello que había visto, pues como que quería salir, ¿no? Y quería, como diciendo, pues experimentar un poco fuera, ¿no? Y reconozco que el principio fue un poco duro, porque fíjate que Briallos, o sea, Portas estamos hablando que está a 15 minutos de Pontevedra, ¿no? Entonces me vine a un instituto, al Instituto del Sánchez Cantón, donde en aquel momento se reían de mí porque hablaba en gallego. O sea, yo era un galego falante y o sea, siempre hablaba en gallego y tal, sin ningún tipo de tal. Y claro, se reían de mí y claro, yo no entendía nada, ¿no? O sea, decía, era la campaña, una campaña de promoción de gallego que era Fale de Gallego, ¿no? Que es que la imagen era, bueno, era como una mujer embarazada y el niño hablándole en gallego a la barriga de su madre, ¿no? Y claro, una cosa que me vacilaban porque me decían, no, pues tú eres un montuno, tú eres del monte y tal, porque hablas en gallego. Y yo decía, hostia, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces recuerdo que ahí me salvó también la cultura, porque hubo un momento dije yo, bueno, pues ya correré de mí por hablar en gallego, voy a decidí hacer todos los exámenes en gallego, evidentemente menos francés Lengua y lengua castellana. castellana. Y el resto, todos los exámenes los hice en gallego, basándome en mi... Cayó en mis manos un folleto ahí de derechos y deberes de los alumnos y dije yo, ¿cómo? ¿Que puedo hacerlo en gallego? Pues nada, pues si no quieres caldo, 7 tazas. Y Kim, siguiendo con esta ficha policial que Sí. estamos trazando, ¿tocas algún instrumento ya que te dedicas habitualmente a la música? No, pues la verdad es que, joder, soy un frustrado de todo eso, ¿no? La verdad, si es como, yo creo que sí he tenido el sentido común Ujú. de ver que no era capaz y tirar dentro de la cultura, pues tirar por otra línea, ¿no? De gestor cultural y de gestor de los contenidos, básicamente, ¿no? Ujú. Y teniendo muy claro siempre también y bueno, y cada vez más y más convencido de que, sin duda alguna, la cultura es la bandera de un territorio, de un país, ¿no? Yo a veces la gente se pelea y se mata, incluso por las banderas y tal, cuando realmente no valora la cultura como su valor identitario real, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura ahora mismo y cada vez más, y además hemos tenido un ejemplo, bueno,
pues triste y peligroso, como fue en la pandemia, ¿no? De que la cultura sirvió como la vía escapatoria un poco de la salvación de todo el mundo. O sea, es decir, yo creo que la cultura realmente es el gran motor de la transformación social. Lo hemos visto cuando estábamos, repito, en la pandemia y qué sería de nosotros sin un libro, sin una serie, sin una película, sin un disco. Entonces, es decir, claro, y parece mentira que hemos pasado por esa y de repente es como, pasa bueno, ya estamos todos fuera y tal, ¿no? Y de repente es como que volvemos a poner a la cultura como, bueno, pues en ese segundo plano, y yo creo que realmente la cultura es el gran motor de la transformación social. Si tuvieses que escoger un grupo o incluso una canción me vale, así para despertar de todas las mañanas, para darte energía, ¿cuál escogería aquí? O Depende incluso mucho. cuál es la canción así de referencia de cuando eras adolescente o cuando empezaste en este en este mundo de la música. Bueno, sabes que es como esta pregunta de ¿cuál es tu artista preferido? Y Son capciosas, lo son sé, sí. canciones y tal, y son como momentos, y yo creo que, ¿sabes? A ver, uno crecí mi adolescencia mucho con Depeche Mode, o sea, Violator fue un disco de referencia para mí muy importante en aquellos momentos. Y luego toda la escena, ¿no? La escena más rockera, ¿no? O sea, de los Príncipes Leño, pues esta onda para mí era como, bueno, pues era como sentirme como esa rebeldía, ¿no? De juventud y de todo lo demás. Y luego la verdad es que me he abierto a muchísimas músicas que me han ido influyendo en todos estos años y que bueno, como te digo, es como una playlist, más que una playlist de canciones sueltas de muchísimos artistas que son como muy dispares, y desde hace, pues eso, pues prácticamente 2007-2008, que tuve como mi idea de hacer ciertas cosas a nivel iberoamericano y tal, que para mí es una playlist eterna, ¿no? Donde hay estilos como puede ser la cumbia, el tata bueno, enriquecimiento, aparte después de conocer también a mucha gente y ver como lo que trabajan muchas músicas de que vienen de orígenes que a veces son realmente, bueno, pues que ahora mismo no lo estamos viendo, ¿no? Me pasa un poco con la típica pregunta o sea, que me pregunta, oye, ¿tú qué opinas del reggaetón? Y digo yo, pues el reggaetón, pues va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí siempre. Y dice, no, pero ya lleva mucho tiempo el reggaetón ahí metido y tal. Y digo yo, bueno, el reggaetón es una variante, mejor dicho, con unas bases electrónicas de las champetas africanas. Las champetas africanas, que son músicas de apareamiento que vienen de los zulús de África, ¿sabes? Que llegaron al Caribe con la esclavitud y todo lo demás, y son las champetas tocadas, que eran tocadas con instrumentos tradicionales, pues con instrumentos de tal, que a eso se le ha puesto unas bases electrónicas, pero no dejan de ser canciones de apareamiento. En ese sentido, hay cierto elitismo por parte de algunas personas que escuchan hablar de música urbana, de reggaetón, y no, por favor, eso ya no es música. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque produces Pues yo lo que digo es que te puede gustar más o menos, pero, a ver, es la propia... dejo la pregunta en el aire porque no tiene ya casi ni respuesta. Es decir, mientras lo que te digo, pues en este ejemplo que estamos poniendo, pues son músicas que llevan una base histórica, tradicional, de músicas ancestrales, que son, como te digo, son músicas de apareamiento. Y mientras la gente se quiera aparear, de una manera, eso tiene una doble lectura y lo voy a dejar ahí, porque sí, incluso muchas de estas canciones tratan temas sexuales y pero sensuales. quizá exagerados en momentos determinados, lo cual no apruebo, evidentemente, pero bueno, las champetas son eso, y las músicas, las sonoridades, los tiempos, los compases y todo eso, vienen de toda... Quizá ese es el atractivo de la música del reggaetón, esa música más urbana, Claro, ¿no? claro, sí. Que es música simple, pero sin embargo se te queda ahí metida en la cabeza. Pero te vas al Caribe colombiano, a muchos de lugares, a Santa Marta, a Cartagena, a Barranquilla y tal, y son las músicas que suenan. Es decir, que no estas, sino las músicas tradicionales tocadas, ni siquiera con bases electrónicas, no, las están tocando con instrumentos y tal, y dices tú, bueno, pues esta es la base un poco, que luego le han dado todo bueno, pues toda la parte de las bases electrónicas y todo lo demás, todas esas producciones que se han hecho y que al final, pues bueno, pues
resulta en todo esto, ¿no? ¿Y se recuerda aquí de cuál fue su primer concierto, su primera actuación que vio en vivo, en directo? Pues yo creo que debe ser como, yo creo Resentidos, Siniestro, Los Suaves, esa onda. Yo creo que fue por ahí. Yo recuerdo también ver yo creo a Barney en algún momento, a Ñu. O sea, yo recuerdo había una fiesta en Cuntis, en un campo de fútbol, que ahora el Campo do Monte creo que se llama, donde hacían la fiesta del cubata. Entonces, esto es una movida que claro, lo cuentas y dices tú, pero bueno, blanco y negro total, pero bueno, blanco y negro. Esto era, colocaban un vaso gigante en el centro del campo de fútbol, allí de Cuntis, y era un vaso de cristal, y eso patrocinaba pues aquella, una marca de ron, Negrita, o tal. Entonces había un escenario, y la única bebida que había era beber del cubata, que se hacía, era un cubata gigante, que estaba encima de unos andamios, y había como unas vallas alrededor, y entonces ahí echaban pues tanto de ron, tanto de refresco de cola, el hielo y tal. Entonces había un concierto, que estaba viendo el concierto, y si querías beber tenías que ir y con una manguerita te iban echando el cubata. En la entrada del concierto era un vaso. Es el vaso en casa de beber, en casa de mi madre. Pero vaso de cristal, entiendo. Un vaso claro. de cristal que estaba rotulado como festa de cubata. Uh-huh. Y yo recuerdo que ahí fui a unos cuantos conciertos, unas cuantas ediciones, porque en casa me encontré como varios vasos de cubata, para fiesta de cubata de Cuntis, donde vi ahí unos cuantos conciertos. Me acuerdo de Ñu, de Bloque, Un Décimo Poder, Banzai. Bueno, o sea, había como muchos tal. Gigantes del rock. Recuerdo haber ido con un primo mío, me fui a ver la gira de Rock and Ríos al Riazor, de la gira se había un macaco, o sea, claramente sí. ¿Y el mejor concierto que hayas visto, o por lo menos el que te haya quedado ahí marcado y grabado en la cabeza? Ostras, muchos por distintas cosas, ¿no? O que te haya impresionado por decir, esta persona en directo es un auténtico Es que artista, un genio. Ha habido muchas veces, joder, me gustó, o sea, hay grupos como, por ejemplo, Porter, que es un grupo mexicano. Tuve la suerte de ver la presentación de Moctezuma, que es un disco prehispánico, ¿no? De música de tal. Me impresionó mucho. Hay un grupo portugués que yo no sé si ni existe, que se llama Blaster Mechanics. También les pude ver en Madeira, perdón, en Madeira, en Azores, en San Miguel. Y o sea, me han sorprendido como, o sea, a ver, claro, luego te vas a un concierto de Bruce Springsteen, o vas a un concierto de Rammstein, o vas a un concierto de Muse, o sea, sobre las primeras veces, o los propios Killers, o tal, que de repente ves como una... bueno, dices, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, en cuanto te apabulla, y también todo lo que aprendes luego también a la hora también de formar parte de eso, ¿no? Es decir, que al final tú ves todo eso y va pasando el tiempo y de repente te ves ahí en Wanda Metropolitano, que tú eres el promotor del concierto, donde tú estás llevando toda esa escenografía, o tienes un festival donde tú al final aportas todo eso también, ¿no? No soy fácilmente impresionable con esas cosas, ¿sabes? Uh-huh. Ya a estas alturas, claro. No, bueno, no por nada. Es una cosa que como que respeto mucho, o sea, me puede gustar o no, pero sabes, como que me lo reservo mucho, ¿no? Yo he sido promotor de conciertos, pues Mark Knopfler, Bob Dylan, gente muy potente, Lenny Kravitz, tal, y al final no tengo fotos con ninguno, ¿sabes? Porque es una cosa... Tendrás como... una foto conmigo, no sé si te sirve. Sí, bueno, pero encantado de la vida, podría tenerla con cualquiera, pero quiero decir que nunca he perseguido un poco todo eso. Tengo ese papel un poco más de Charlie y no voy por ahí, ¿no? Me hablabas pues de estrellas de rock como Mark Knopfler o Lenny Kravitz, pero ¿te acuerdas del primer bolo que produjiste, que organizaste? Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, y seguramente que, quizá no tan buena como la del Fiesta del Cubata, pero de Cuntis, pero seguramente que pues la anécdota es curiosa. Pues mira, todo fue porque fui a ver a ZZ Top a Colisión de La Coruña. Y entonces se presentaba el disco aquel de no sé, pues tres picos, no sé, bueno, no me acuerdo qué era, estaba sonando La Granja, ¿sabes? Era una canción mítica de la Top super mítica. Y entonces yo esto que estaba ahí como tal, y de repente tenía un reloj de esto de apretar, que es la tal, se me suelta, y entonces veo que el reloj vuela por encima de la gente y se cae en el foso de seguridad. Entonces intenté recuperar el reloj y dije yo, mira,
ya lo recuperaré después. Entonces me fui al baño, allí en el Coliseo de La Coruña, y entonces estaba toda la fila de urinarios, estaban en una esquina, y veo que al fondo está haciendo uso del urinario también, digo yo, Charlie, el bajista de Los Suaves. Y le digo, hostia, Charlie, tal, no sé qué tal, no sé qué, pum, 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 pum. Y digo, joder, ¿cuándo presentáis disco? Y tal, me dice, no, pues, no sé, ya está acabado. Y digo, joder, podéis presentarlo allí en Caldas, joder, que tenemos allí unos garitos y tal, y montamos un concierto allí entre todos y tal. Y entonces Charlie saca, de una cajetilla de Winston, saca y apunta un papel y pone Javier Soriano y un teléfono, 93, no sé qué, no sé cuánto y tal. Yo metí el papel en el bolsillo. Ujú. Y ahí me fui bueno, acabó el concierto, recuperé el reloj, tal, no sé qué. Estábamos en Coruña y no sé cómo, pues de aquella, pues esto se movía así. Acabamos de marcha en Vigo, que era donde tenía o sea, yo estudiaba en Vigo y vivía allí en Torrecedeira. Y volvimos a Vigo y tal, no sé qué. Yo sé que cuando acabé bien entrada ya madrugada mañana y metí en la mano en el bolsillo y vi un papel allí, un cartón, un cajetilla de tabaco, lo dejé en la mesilla de noche y cuando volví a Caldas, teníamos una asociación de hosteleros allí, que era Ruta Quente, que eran los locales de Caldas que habíamos montado. ¿Tiene que ver Esa con la asociación... cultura cante? Puede Sí, ser, sí, 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 ¿no? claro. Sí, 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 Ah, sí. vale, vale, vale. Te estoy contando la previa. Ah, Fíjate, la previa, te estoy contando. Entonces, claro, me dicen, oye, había que montar un concierto porque hay que dinamizar el pueblo y tal. Y dije yo, joder, tengo el teléfono del manager de Los Suaves. Me dice, ¿pero cómo? Sí, sí, joder, es que no me acordaba de él, pero sí, hombre, sí, que hablé con Charlie y me dejó y tal. El fin de semana que viene, cuando vuelva, pues estudiaba en Vigo, y cuando vuelva, pues te traigo el teléfono. Y allí nos fuimos a una cabina de teléfono, llamamos al tal Javier Soriano, que era el manager de Los Suaves, por entonces, y cerramos el concierto. Y Los Suaves presentaron su disco San Francisco Express en el campo de fútbol de las Corticeiras de Caldas de Reis. Y los promotores éramos 6 pubs que no teníamos ni idea de ujú. organizar un concierto. De hecho, llegó el camión de Los Suaves para poder montar el equipo y hubo que tirar un cacho de la tapia allí de bloque del campo porque no entraba. Y luego el escenario lo había montado la gente de la escuela de taller de allí del ayuntamiento y no había ninguna cruceta debajo, con lo cual tuvimos que soldar todo el escenario. Bueno, fue un Cristo de producción que ahora mismo, o sea, ese concierto no se hubiese hecho. Pero estamos hablando del año 97 Ujú. y como había buena voluntad, allí arrancamos y el concierto fue bien porque fueron unas 2.500 personas y ganamos como 500 pesetas y media caja de Bacardi para cada uno. Que de botellas empezadas, lógicamente, que fue lo que nos recogió la marca. Y eso fue el germen de que en el año 98 decidiésemos hacer un festival, los mismos, Ujú. en Caldas, que empezó con Cultura Quente. Cultura Quente surge de varias necesidades. O sea, es decir, yo ya estaba ahí vinculado al Servicio Galego de Colocación, con lo cual me tocaba gestionar empleo y nos dimos cuenta de que el pueblo necesitaba resurgir, porque fíjate que Caldas de Rey está en un nudo de comunicación entre muchos lugares, pero no estaba pasando nada. Entonces, había un proyecto que se estaba gestionando, que era un proyecto que se llama Termayos, que eran pueblos de Europa que tenían la singularidad del agua termal y había un desarrollo por ahí. Entonces, bueno, la iniciativa de generar un festival para promocionar el pueblo a través a través del festival, promocionar el pueblo y toda una infraestructura que se iba a construir con el tiempo, que era un centro de termolúdico enfocado a la juventud y todo más. Bueno, que luego se llamó Spa, pues eso, Ah, que nunca se construyó, pero al final pues todo empezó por ahí. Y recuerdo que claro, era un festival gratuito en la Carballeira, que le hacíamos entre, pues eso, 6-7 personas, con mucha voluntad, y el primer año salió mal, salió muy bien en éxito y tal, pero económicamente salió mal. Entonces toda aquella asociación de Ruta Quente dijo, bueno, pues vamos, pues, sin perder pasta, ¿no? Entonces vamos a... Y recuerdo que se contrató a un colectivo profesional para desarrollar el festival, pero aquello tampoco funcionó y al final, como yo ya tenía la tienda de discos, ya estaba organizando algunas giras, ya había conocido a muchos artistas, ya muchos artistas pasaban por el Rañolas, que era el local que teníamos en Caldas y tal, y al final, y bueno, pues pillé las riendas un poco del festival
Y fue como, y fui compaginando un poco todo eso. Esto que te Ujú. contaba antes de pues colaborar con Miguel del Náutico, trayendo grupos y grabando allí las maquetas, las primeras maquetas. O sea, Leiva era uno de estos, ¿cómo se llamaba su grupo? Mala Selva o Madre Selva. Luego Noche Rose, luego los Lepunk, luego tal. Fue mucha gente que fue pasando por ahí. Y bueno, pues nada, los conciertos que iban pasando por Caldas y Es haciendo... decir, que un poquito fue la casualidad y luego la causalidad de que te gustó y decidiste pues emprender ese camino profesional, ¿no? Va por ahí. Bueno, va por ahí. Yo conocía a mucha gente de la industria, pero lo conocía desde un prisma como más, bueno, pues, eh, como más curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo yo tenía mi trabajo, o mis cientos de trabajos, como decía el otro, que realmente económicamente me iba bien porque trabajaba mucho, pero había como la música siempre era como una válvula de escape, ¿no? Y siempre fue como muy curioso y muy respetuoso con este mundillo, entre otras cosas porque no lo entendía, ¿sabes? Entonces cuando, ¿sabes? Siempre he sido como prudente en aquellas cosas que para mí era un mundo completamente nuevo, ¿no? Y hubo un momento que me familiaricé mucho, luego apareció Joel, que tenía una cassette de estas TDK donde tenía unas canciones y tal, y que luego le dio por llamar al proyecto Deluxe y empezamos profesionalmente a trabajar juntos, pues fíjate, en mayo de 2001. O sea, hace menos de una semana cumplimos 25 años juntos, ¿no? Ujú. Y eso fue, yo ya venía vinculado, ya te digo, del 97, 98, los Cultura Quentes, los conciertos en el local y tal, pero realmente cuando doy el salto a la profesionalidad, o sea, a toda la profesión y dedicarme a esto fue a raíz del 2001. Y fue cuando dejo todos los trabajos de antes, incluyendo mi plaza de funcionario, Ujú. ¿sabes? Donde, bueno, evidentemente había estudiado para ello y si hago resumen para atrás, pues, joder, pues mis 4 másters que me pagué poniendo copas, ¿sabes? Porque yo al final, o sea, desde los 15 trabajé de albañil, trabajé de ayudante de cocina pensando que iba a aprender a cocinar y lo único que hacía era pelar patatas y limpiar pescado, luego camarero de bandeja y tal. Luego se inauguró en Sanxenxo un local allí enfrente de la playa del Cigar, que era Edra, y entré la primera noche inaugurándolo y a la semana siguiente me nombraron encargado. Ujú. Y luego, como encargado de todo ese proyecto, pues inauguré el Patrimonio en Pontevedra, el Anticuario, todos estos locales. Me tocó inaugurarlos porque yo trabajaba para ese grupo y bueno, pues estuve como 6, 7 veranos mientras estudiaba y mientras me saqué mi plaza y todo lo demás. Entonces fue como, en el 2001, fue como romper un poco con todo esto, salto al vacío, me voy a dedicar a algo que ni Mm. siquiera sé lo que es, Ajá. ¿no? Entonces recuerdo que me sentí un poco como diciendo, tengo que buscarme algo que sirva un poco como un hilo, o sea, que me permita llegar, ¿no? Entonces, en Briallos empecé a hacer licor café, embotellar botellitas de licor café, y ponía mi tarjeta de visita y ahí me iba por todas las oficinas de Madrid, de Barcelona y de tal, dejando mi botellito en cada mesa de licor café y bueno, de vez en cuando me llamaba y decía, joder, pues este licor café, tal, no sé qué, me mandas, tengo aquí también una botella y tal. Digo yo, oye, que yo me dedico a la industria musical, no a vender licor café, pero bueno, si quieres te mando una Como botella carta de presentación y como carta, como exactamente. Entonces al final, pequeño anzuelo. exactamente. Y bueno, pues arrancamos con el proyecto de Deluxe. La verdad es que al principio, bueno, pues como muy duro, pero como ya tenía la tienda de discos, la tienda tipo, y se caracterizaba un poco por aquella onda que hubo de nu metal, ¿sabes? Que el Ujú. metal, tal, de la época española de los Deftones, de Korn, de todo esto. Y entonces aparecieron los Skundef, los Coilbooks, After Feedback, Dismal, tal, 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 todos estos grupos, Canon y tal. Y me convertí en manager de muchos de ellos. Y entonces desarrollaba festivales muy temáticos de todo esto. Y como yo, la verdad es que controlaba muy bien la parte administrativa, Ajá. de gestión de todo este tema, pues la verdad es que estuve como 3 años y hacía giras de todas estas bandas y tal, y aquello funcionaba muy bien y me dio un conocimiento de la industria básico para luego adoptar modelos que, bueno, pues seguí el modelo que había, pero luego intenté hacer como mi propio manual
hasta que conecté también con otro mundo que es toda la parte latinoamericana, ¿no? Porque, claro, seguramente que organizar un festival, más allá de buscar los grupos, las bandas, los artistas que vayan a tocar, también es esa maraña burocrática, administrativa. Por eso se llama gestión cultural, precisamente, ¿no? Que muchas veces, quizás desde, por lo menos así lo veo yo desde el exterior, que no soy ni mucho menos un experto, quizá muchas veces puede ser lo más complejo, ¿no? Desenmarañar esa maraña burocrática. Bueno, a ver, teniendo en cuenta de que los festivales se realizan fundamentalmente en espacios públicos, o sea, Sí. imagínate que y que los vas cambiando, ¿sabes? Si no tendrías que estar comprando una parcela en cada sitio que vas para montar un festival, ¿no? Entonces al final, incluso aunque tengas esa parcela, pues depende de los planes de autoprotección, toda la parte relacionada, pues con la parte de las autoridades y todo, pues que al final lo que estás haciendo es gestionando miles de personas que se tienen que mover y que tienes que ofrecerle. Más allá que el festival tenga un grado de satisfacción desde el punto de vista artístico, prima la seguridad, prima, bueno, pues cuestiones que son realmente fundamentales, ¿no? Entonces, claro, hay que poner todo en una balanza y cuando decides abordar la creación de un evento, yo siempre, bueno, lo tengo claro y se lo digo a mi equipo siempre, es decir, pensar cómo entramos, pero por favor pensar cómo salimos, ¿sabes? Es decir, hay que pensar cómo hacemos, pero si hay un momento de que hay algún tipo de emergencia, una situación de tal, hay que saber cómo salir, ¿no? Hay que tener un protocolo de gestión y gabinete de crisis y todo lo demás, ¿no? Bueno, en 30 años, pues al final te acaban tocando pues muchas cosas buenas y algunas también desagradables y que tienes que gestionar, ¿no? Y probablemente por haber tenido ese manual de saber entrar y saber salir, pues al final, bueno, pues uno relativiza también, ¿no? Lo bueno y lo malo también de la profesión, porque, bueno, hay una tormenta eléctrica y tienes que cancelar. Bueno, pues sí, protocolo de cancelación por tormenta eléctrica. Y se te cae un escenario con un pleno montaje, con un Sondo Camino. Nadie cuenta con esto, ¿no? Pero al final dice, pero había un servicio de emergencia, había todo un protocolo de seguridad, de protección a todo el mundo, de tal. Hace unos meses tengo que cancelar la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, de la universidad, que hago con la Universidad de Guadalajara, porque detienen a un narco y de repente sus amigos deciden nada menos que 250 narcobloqueos, donde cada narcobloqueo significa que han juntado varios camiones o autobuses y le han prendido fuego. ¿Cómo Por todas las viviste eso? carreteras. ¿Con algo de miedo o de, por lo menos de... Bueno, lo viví. A ver, yo estaba, desde el punto de vista de seguridad estaba bien porque me pilló en el hotel y entonces estuve 3 días en el hotel. Quizá me di cuenta de que lo que para mí era como algo anómalo, extraordinario, en países así, en territorios así, es como, bueno, esto en 3 días estamos en la normalidad. Digo yo, ostras, ojo, está ardiendo la ciudad, coño, ¿sabes? No veo a nadie. Fue lo más parecido de vivir una pandemia, porque aparte yo estaba en el hotel, en el piso 11, mirando por la ventana y no veía nada y lo que veía era como fogatas por toda la ciudad. Normalizan la violencia? Y bueno, no es que normalicen la violencia, porque yo hoy quiero empatizar mucho con estos países porque realmente esto, que detengan un narco, que de alguna manera es una lucha contra algo que está preestablecido y está preestablecido desde hace mucho tiempo y me atrevo a decir también bueno, con la complicidad de ciertos poderes, de ciertos países, de ciertas potencias que han permitido que esto exista, ¿no? Es decir, entonces, claro, si nos remontamos a todo esto, claro, dices, sin ir más lejos y así porque como dice el otro, es como el caso Oswald, ¿no? El FMI. Bueno, vamos a desarchivar, ¿no? Pero voy a hacer alguna pregunta y decir, ¿dónde cultivaba Estados Unidos la amapola, el opio, que necesitaba para dar a los soldados en la Segunda Guerra Mundial? En Sinaloa, en México. Es decir, hay que remontarse prácticamente casi un siglo, ¿sabes? Bueno, pues líneas que se han ido desarrollando durante muchísimos años y acostumbrando a una población bueno, a sustancias ilegales, sustancias de tal, es decir, que servían un poco también para aquel momento para aturdir a la tropa y que fuesen valientes para enfrentarse
en la Segunda Guerra Mundial a ir al frente, ¿no? Pero todo eso se cultivaba en México. Claro, de repente, no, ahora ya no me interesas. Bueno, pues alguien se buscó la vida, ¿no? Y todo esto tiene que ver también porque a veces es como la pregunta de decir, bueno, es que las drogas y tal, y digo yo, las drogas, porque alguien las consume, ¿no? Si tienes un país que las consume masivamente, porque has educado a una población también a una dependencia de todo esto, al final no deja de ser casi una materia prima de algo, ¿no? O sea, es como, hay una perversión, de cierta realidad que al final todo el mundo se tiene que buscar la vida, ¿no? Y entonces yo creo que un país como México, en el cual, a ver, yo me paso mucho tiempo ahí, tengo una casa ahí, tengo una oficina ahí, tengo un equipo de trabajo ahí, y para mí es un país maravilloso, ¿no? Yo escucho cosas diciendo, no, es un país peligroso, no sé qué, es cuánto, y digo, sí, pero claro, hay peligro, porque claro, si tú vives en una ciudad que hay 24 millones de personas, como es Ciudad de México, y hay 1000 malos, en medio de 24 millones, 1000 malos te la pueden liar, ¿no? 1000 personas malas. Estamos hablando de muy, muy malos. Exactamente, muy, muy malos, pero te la pueden liar. Y cuando hay también una actividad económica en torno a todo esto que le llamamos los malos, pues claro, al final, pues evidentemente... Sí, el negocio del narcotráfico mueve millones y millones de dólares. Bueno, no solo en México, claro, en el resto del mundo. Se dice que es la empresa más grande del mundo, ¿no? Esta que estaban atacando ahora mismo con redes en absolutamente todos los conexiones en todo el mundo. Y volviendo ya a lo que son los festivales, la promoción musical, ¿cuál es así la anécdota que te haya quedado marcada en la cabeza a la hora de gestionar, de organizar un concierto que digas tú, pues esto empezaba, parece que bastante mal, pero sin embargo al final fue todo un éxito y como digo, pues haya quedado ahí como una medalla para ti o para tu empresa? Bueno, yo creo que ha habido muchas cosas. Después te preguntaré por artistas, así alguno raro que seguramente que has tratado con ellos. Bueno. No, bueno, a ver, en cuanto a festivales hay como iniciativas, ¿no? Que uno desarrolla un poco con toda la intención y con toda la visión y tal, y bueno, pues a veces como lo adquirido, ¿no? Y de repente, bueno, pues se quedan en nada, ¿no? Para mí un proyecto maravilloso era Vigo Transforma, que era un proyecto que vinculaba no solamente la música, sino todas las artes, disciplinas culturales, muchas artes escénicas, y me queda en la retina cuando la fachada del Hotel Bahía, ¿no? Ese edificio que ves ahí, característico de la Ría de Vigo y tal, ves qué tal, pues había gente que me dice, yo jugué al Pac-Man en la fachada del Bahía, porque proyectamos un mapping y ahí la gente jugaba, un joystick jugaba en la fachada del hotel y hicimos 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas muy artísticas, muy escénicas, transformando un poco también ese carácter como urbano, industrial de la ciudad y tal. Y lo hicimos 2 ediciones que fueron muy exitosas, pero bueno, en este caso pues la actualidad política de entonces y tal, pues nos declinó hasta el punto de no poder hacer nada más, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año, por cierto? Pues 2010, 2011, 2010. ¿no? Fíjate que había antes, ahí, dentro de la programación monté el Foro Internacional de las Industrias Musicales Iberoamericanas. Yo venía de presentar en el año 2008-2009, no recuerdo ahora mismo, en Panamá, un proyecto que era la creación de una plataforma digital de los contenidos iberoamericanos, que esto consistía en que todas las músicas, todos lo que son los contenidos musicales de cada uno de los territorios, se recogían, se plasmaban en una gran plataforma donde se estilizaban, se organizaban, se ordenaban, se jerarquizaban y las exponíamos al público en general. La intención de todo esto era el conocimiento de la música iberoamericana desde una gran plataforma. Yo organicé toda aquella historia, eso está escrito en un proyecto que se llama Conecta, se llamó Conecta en su día. Estuve trabajando mucho con la Universidad de Guadalajara por entonces y tal. Y esto estamos hablando de 2008-2009 y en el 2013 aparece Spotify. Después entonces, podemos tratar ese tema de las plataformas. Entonces de repente digo yo, anda, mi Conecta, lo ha hecho un sueco, ¿no? Pero yo previamente, ¿sabes? Son de estas cosas y dije yo, pues
esto ya estaba escrito, ya lo habíamos como experimentado. De hecho, en el estado de Jalisco, en México, desarrollamos bastante esta parte, aparte vinculado también a un tema de la butaca vacía. Bueno, había como varias cosas ahí como muy interesantes, ¿no? Y fue una época como muy de mucha creatividad, pero al mismo tiempo también, acordaros que estábamos en plena crisis, o sea, es decir, nos invadió esa crisis del 2009-2010, que tuvo las consecuencias básicamente con la postcrisis, cuando nos dimos cuenta de que de repente todo aquello no era un momento puntual, sino que la crisis se fue profundizando, profundizando, y los tiempos de las postcrisis, que me atrevo a decir que no hemos recuperado jamás desde aquella época, fue como el declive un poco también de toda una generación que hoy pues ronda arriba abajo los 35 años y que ha quedado marcada, no solamente por eso, sino que crisis, poscrisis, pandemia, pospandemia, inflación, la guerra de no sé qué, no sé cuánto y tal, que de alguna manera ha cercenado todo lo que son las ilusiones y los planteamientos que veníamos de esa época de 2008-2009, que era como íbamos a fuego, ¿no? Y que de repente pues todo eso pasó, ¿no? Y eso dio lugar a un proyecto que hoy estamos a punto de cumplir 15 años, que es el proyecto Porta América, ¿no? Cuando creamos Porta América, esto surge en un vuelo que venía de Dallas a Ciudad de México y venía de una feria de Austin, del Saibal Southwest, y llevaba la pulsera de la feria, de una feria de música, de la industria musical, y al lado venía una chica con la misma pulsera, entonces me preguntó, oye, ¿tú quién eres? Y yo digo, pues yo soy un manager, promotor en España, Galicia, tal, sé qué, bueno, pa. Pero, ¿manager de quién? Y dice, pues no, pues de Joel López, de Vetusta Morla, de no sé qué, tal, vale, sí, no conozco y tal. ¿Y tú quién eres? Me dice, no, yo soy una cantante chilena muy conocida y tal. Y digo, ¿y cómo te llamas? Francisca Valenzuela. Y digo, pues perdona, pero nanay. Entonces yo pensando para mí, diciendo, ves, conecta, la falta, esa plataforma, ¿no? Que llamaba yo de conexión, de conocimiento, que falta hacía, ¿no? Y entonces le decía, joder, pues la verdad es que habría que hacer como más programaciones iberoamericanas para conocer a los artistas, ¿no? Y me quedo con la copla. Aterrizo en Ciudad de México, me voy al hotel, estoy en el hotel ahí, pues esos 3 días, pedía de comer, dormía y tal, porque venía de una semana en Estados Unidos, en plena feria, no había contestado ningún mail ni nada, y lo que me estaba llegando era todo el tiempo currículums y llamadas de colegas diciendo, joder, me quedé sin curro, tengo una idea, tengo una oportunidad de hacer un negocio, tengo no sé qué, y digo yo, pero ¿qué está pasando? Y al mismo tiempo llamaba a la oficina y decía, oye, ¿qué pasa con el proyecto este? No, esto no sale. Y lo otro tampoco sale. Y lo otro, y digo yo, joder, pero ¿Qué pasa? ¿qué pasa? Y entonces digo yo, joder, igual la música es una disciplina que nos serviría mucho, nos vendría muy bien para promocionar estos proyectos emprendedores de esta gente, ¿no? Uh-huh. Porque promocionamos una cerveza, una marca, un banco. Digo, pues podemos promocionar los emprendimientos de toda esta gente, ¿no? Perdón. Y creamos una plataforma, o sea, pensé en esto y al día siguiente seguía pensando en todo esto y viví un terremoto esa mañana de 7,8 en la escala Richter en México, Ciudad de México, y me dije, joder, esto fue una señal, ¿no? Y venía de producir, o estamos investigando todo, un documental de gastronomía que presentamos en el Festival de Cine San Sebastián, que ahora te cuento, que se llama Cocinando el Fin del Mundo, y dije, vamos a hacer un festival de música iberoamericana, gastronomía e ideas. Entonces, esto fue como lo del terremoto fue el 20 de marzo de 2012, y en julio de 2012 surgió el primer Porta América. Que combina gastronomía también, claro. Sí, y me decía, no, ¿y por qué en Nigrán? Y digo yo, claro, pues que seguimos haciendo cultura quente, que luego no se pudo hacer porque no había patrocinio, no se pudo hacer, pero mi idea estaba seguir haciendo cultura quente y habría que alejarlo de Caldas. Entonces tenía que irme al sur de la provincia. Vigo ya no, porque no se podía hacer Vigo Transforma, que lo habíamos hecho en 2010, 2011, y ya no podíamos seguir haciéndolo porque había una decisión política de no hacerlo. Y entonces estuve viendo en Google Earth esplanadas al sur de la provincia, y ahí vi una esplanada y llamé a David Reinero, un periodista que es de la zona.
Me dijo, esto es una explanada de ahí Nigrán y tal, no sé qué, pero bueno, para un polígono industrial y tal. Y bueno, pues realmente la localización no la eligió nadie. Nadie nos llamó de Nigrán, simplemente vi una explanada desde México Como quien en tiene una Google, moneda, ¿no? exactamente, y ahí aparecimos en Porto do Mollo, ¿no? Y esto fue como... Pues fíjate que en la primera edición nadie entendía nada. No hubo ningún patrocinador, ninguna protección pública, ni privada, ni instituciones, ni nada. Y lo que hicimos es lo que hicimos fue una eh, plataforma que se llamó Comunidad Portamérica, donde los proyectos emprendedores se inscribían y nosotros trabajando en eso lo que hacíamos era hacíamos una cápsula audiovisual donde esos proyectos se definían, se valorizaban, se territorializaban, pedían sus necesidades, etcétera, etcétera, y con esto nosotros hacíamos una promoción del proyecto emprendedor. Y en el propio festival creamos una carpa que se llamaba América Innova, hicimos varios coworkings, hicimos varias... total, que pasó la primera edición y nos llamó Zona Franca de Vigo y dijeron, oye, pero ¿qué estáis haciendo con esto de la gastronomía? Esto del emprendimiento, de tal, joder, que nosotros estamos aquí haciendo este tipo de cosas, y además estáis ahí un polígono industrial, de no sé qué tal, y yo, sí, sí. Y entonces empezamos a trabajar juntos en un proyecto que se llamó Vía Vigo, que luego es Vía Galicia, que es el gran proyecto de emprendimiento de Galicia. Yo recuerdo que a los 2 años se habían creado más de 250 empresas. Y en la gastronomía, yo venía con la idea de la investigación que habíamos hecho para este documental que hicimos de gastronomía gallega, que surge de una chiripa que nos invitan al Festival de Cine de Donosti y a una sección que era el Cinema Culinari y que eran documentales de gastronomía, que bueno, era un proyecto que venía de la Berlinale, del Festival de Berlín de cine, y nosotros nos íbamos a las 6 de la tarde y ahí en los cines Príncipe de Donosti, en pleno festival de cine, y claro, ahí aparecían los productores, hablaban de su documental de gastronomía, pues un documental de los vinos de Chile, un documental de la música, de la cocina del Sáhara, del atún, tratamiento en Japón, de Tokio, con un restaurante en el metro de Tokio. Tal. Nos ponimos de vuelta y dijimos, joder, no hay ningún documental de gastronomía de Galicia, ¿no? Bueno, pues nos fuimos a trabajar y a los 3 años estábamos nosotros de productores en los cines Príncipe a las 6 de la tarde, en el Cinema Culinari presentando nuestra película en el Festival de Cine, ¿no? Todo ese aprendizaje de la gastronomía, y claro, contaba al principio que yo, sin querer también, al final, o sea, en la tierra, o sea, quiere decir que pues ahí en Briallos era la huerta, el ganado, el sé qué, no sé cuánto, y yo pensaba como el productor. Digo yo, realmente, yo creo que la gastronomía tiene un triángulo, ¿no? Que por un lado está el producto productor, el centro de investigación certificador de calidad, y por otro lado la elaboración culinaria, ¿no? Que tanto es que bebe de la elaboración culinaria tradicional más la alta gastronomía, ¿no? Y decía, joder... Es como esa maleta que antes me decías, que aúna un poquito todo. Exactamente. Entonces hubo un momento que decía, vale, en Galicia se come bien, pero hay que empezar a explicar por qué. La patata gallega, no, es buenísima. Yo, pero hay 23 tipos, o 40 tipos de variedades de tal y distintas propiedades de almidón, de maridajes, de calóricas, de calorías, etcétera, etcétera. Y digo, pues habrá que empezar a contar por qué, ¿no? Entonces, todo eso, el Portamérica reunió, hizo como flaca. Toda esa una coctelera ahí de gastronomía, tal. música. Fíjate que a los 2 años, de 2014, cuando la palabra emprendimiento, fíjate que habíamos colaborado con la Zona Franca, con proyectos, con los proyectos emprendedores y tal, y nos dimos cuenta y decimos, esto está muy manido, está muy utilizado políticamente ya, es que rozaba España 6 millones de parados por entonces, y todo el mundo tenía que ser emprendedor y tal. Yo decía, bueno, yo es que participar un poco en todo esto no me sentía cómodo. Y haciendo una mudanza en casa, de las múltiples que me han tocado, pues de repente, ¿qué hago con estos libros de texto de GB o de BUP y de tal? Y veo allí ciencias naturales. Dije yo, joder, tuve la curiosidad y dije, mira, fíjate, voy a cambiar las ideas por naturaleza. Porque el libro de ciencias naturales, el libro de texto, y decir, esto habla de las personas,
la flora, la fauna, tal, tal, tal. Digo yo creo que hay que vincularlo con la sostenibilidad, ¿no? Y ahí creamos el contenedor de naturaleza. ¿Y qué pasó? Pues que en el 2017 aparece este mandato de la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde aparece pues todo, y digo yo, joder, pues ya veníamos reforestando montes, ya veníamos con muchas de las prácticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya veníamos de antes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que de repente ahí, pues eso, en 2019 por ahí, ya otra vez todo eso estaba ya demasiado manido y era todo como muy condicionado y decía yo, vamos a cambiar todo esto y vamos a generar un espacio más de comunidad, ¿no? Vamos a meter a la gente, los valores de las personas y todo lo demás, ¿no? Y esto pues dura hasta ahora y con la idea de que en el trienio 27, 28, 29 vamos a darle otro enfoque un poco. A ver, hay un tema que nos preocupa mucho dentro de todo lo que es la parte como más de sostenibilidad medioambiental, social y tal, que son, más allá de los valores de la persona, es crear un poco herramientas contra la pérdida de poder adquisitivo, trabajar un poco la universalidad de la cultura, porque lo que está pasando es que no sea un artículo de lujo. Que no sea un artículo de lujo. Vamos a trabajar, estamos trabajando en esto, se ha creado una fundación, la Fundación Porta América, que operamos con, bueno, pues con muchas otras empresas, sectores y tal, y lo que intentamos de alguna manera es, bueno, pues establecer también un planteamiento donde la cultura, repito, sea ese motor de transformación social, ¿no? Y mira, pero ¿por qué por ahí? Digo yo, porque es que yo creo que hay problemas que tenemos ahora mismo, cruciales, como temas como relacionados con la salud mental, relacionados con esto que te digo de generaciones que, bueno, que rondan los 35 años, que realmente necesitamos parar, enfocar y ayudar, porque realmente es gente que está muy, o sea, lo ha pasado mal, no todo el mundo, pero como generación hemos sido muy injustos. Dando bandazos. Dando bandazos. Y luego hay una parte que tiene que ver también con el legado, ¿no? O sea, realmente, ¿qué legado queremos dejar para toda esta gente? Y yo creo que estamos en el momento de abordar las cosas de verdad. O sea, es decir, yo entiendo que a lo mejor podía haber políticas sociales, culturales, estratégicas, ¿no? Y creo que, bueno, pues la naturaleza del festival siempre ha sido, del proyecto, de la experiencia Porta América, siempre ha ido por ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Lo hemos hecho en Galicia, lo estamos haciendo en México, empezamos a hacerlo en Colombia este año también, y el año que viene pues estaremos en Uruguay y Argentina. Y hay un concepto como muy iberoamericano de esto, porque casualmente, o por desgracia, esto no es solamente un tema de España, es un tema... tal. Entonces he trabajado activamente en muchísimos proyectos. De hecho, esa decisión de la cumbre de ministros del año 2019 de declarar el año 2020 como año iberoamericano de la música, pues es un proyecto que desarrollamos en su día para crear como el libro blanco de la industria musical iberoamericana, para que haya una guía de gestión de la industria musical a nivel iberoamericano, porque estamos ahora mismo en la música en nuestros idiomas está liderando a nivel mundial y tenemos una oportunidad, pero también tenemos una responsabilidad a la hora de abordar un poco todo esto, ¿no? Entonces hay muchos proyectos relacionados con el desarrollo desde el punto de vista iberoamericano y que tiene que ver, fíjate, y acabo con esto de Porta América porque fue como, era el momento del no, era el momento de estarse quietos y haber hecho ese movimiento incentivó el sí, y a partir de ahí yo creo que identificamos a la gente del sí. O sea, sin duda alguna aquí un personaje que ha pasado por aquí, que es Pepe Solla, que nos denominamos uno al otro y dice, somos la gente del sí, ¿no? O sea, es decir, y fue muy importante personajes como Pepe, que de repente escuchasen la llamada, y no solo escuchasen la llamada, sino que se generó una proactividad de arrastre de mucha gente que se fue sumando y que hacen que, bueno, las adversidades las tenemos, pero no nos vamos a rendir, ¿no?
Y Kim, ¿cómo es el día a día con grandes artistas? Porque claro, desde fuera la imagen que podemos tener de, antes me hablabas de Lenny Kravitz, de estas grandes estrellas que son personas inaccesibles, quizá un poquito toscas, mal educadas, pero entiendo yo también desde fuera que hay un poquito de todo, ¿no? Que son seres humanos también, en definitiva, Eso por supuesto. Yo no he tenido ni una mala experiencia. ¿no? No he Nunca tenido mala así experiencia. una Yo persona muy esto, altiva, muy orgullosa o bueno, yo incluso entiendo, a ver, déspota. las giras son muy complicadas, pero date cuenta de que al final son muchos días de viaje fuera de casa, cada día un hotel, distinta almohada, distinto colchón, horarios perversos porque te despiertas en un lugar, al día siguiente estás en otro, tienes que enfrentarte a una responsabilidad de estar bien siempre, de estar con buena cara siempre. Es decir, la vida de un artista a veces es como, bueno, es que no me firmo esto, o no sé qué, no sé cuánto y tal. Y decir, la gira de un artista es bien complicada, ¿no? Es Porque como la vida de aparte un futbolista, ¿no? Como es, en Mbappé, que es tanto... bueno, fíjate que yo creo que es bastante peor, ¿sabes? Bastante peor, Sí, es sí. bastante peor, porque el futbolista tiene esa presión mediática, estás ahí, que Ujú. te está viendo todo el mundo, tal, no sé qué, y bueno, un fallo se magnifica, el gol se magnifica, el otro no sé qué. Pero claro, en el caso de un artista es que de repente es que todas estas giras son 3 días seguidos, 4 días seguidos, Y un viaje en medio. lo escuchan la música y piensan que tiene que sonar siempre así, que van a estar siempre perfectos, ¿no? Sí, y bueno, y estar siempre bien y tal, pero claro, la gente le pasa cosas, tiene llamadas, interactúa con la vida, y entonces yo ahí soy como un protector de la intimidad de los Ujú. artistas. Yo esto de ese mito de sexo, drogas y rock and roll, yo no he vivido las cosas como son. Yo he ¿No? visto A día de cosas. hoy No, no, no. no, no, yo no he vivido. No, o sea, esto hace muchos años que sí, a ver, que Hombre, ha habido de todo y se está todo tiene que ligar documentado. más siendo famoso, ¿no? Pero fíjate que esto es una cosa como. A ver, cómo te digo, es como muy impersonal Ujú. todo esto, ¿sabes? Es como muy, muy artificial todo este tema. Entonces, al final, la gente no tiene ni siquiera el tiempo de todo esto, ¿sabes? Es una cosa. Hay un poco de perversión desde la comunicación, de Mitificación mitificación probablemente de por tal, y parte... sí, y hay una cosa como que yo creo que. Yo esto no lo he vivido, Ujú. no lo he vivido tan así, ¿no? ¿Que lo hay? Pues sí, hombre, seguramente como en todo en la vida y tal, ¿no? O sea, no sé, en el mundo empresarial, las empresas, las industrias, no sé Ujú. qué, bueno, los viajes, etcétera, etcétera, pues supongo que muchas cosas, pero lo que iba es a ver, yo no me he encontrado con gente mal educada, sí, me he encontrado con gente desagradecida, pues también, ¿no? Y en el momento a lo mejor te puedes cabrear como diciendo, pero, a ver, pero luego en el fondo también hay que tener cierta empatía con todo esto y te das cuenta de que luego cuando te toca a ti girar con tus artistas Ujú. tocas un día, acabas de recoger todo eso, llegas a un hotel a las 3 de la mañana, te tumbas en cama, 2 horas después suena el despertador, te tienes que ir al aeropuerto, te comes 3 horas allí en el aeropuerto, que tienes que tal, discutes con todo el mundo porque resulta que la carga, que no llega, que lo otro, que no sé qué, oye, que esto ya estaba, el cuaderno ATA, que no sé qué, te cambias de país, subes ese avión, Mm. llegas, te subes tal, te vas a tal sitio, tienes una prueba de sonido, tal, bueno, que esto no Satura, sé, nunca tal, mejor y dicho, claro. estás un día tras otro, tras otro, tras otro, a lo mejor te has dado cuenta que decir que en 72 horas ha dormido 4 o Mm. 5, ¿no? Y mal dormido además, entonces bueno, pues la gente está cansada, uno se pone enfermo, o le sienta mal la comida, porque también es que, claro, duermes como puedes, comes como puedes, en el sentido de que, oye, los tiempos son como son y al final es un mundo duro, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿sabes? Por suerte también esos son momentos puntuales, ¿no? Y claro, cuando te viene un artista dices, joder, me viene Killers ahí a Santiago, son do camiño, no sé qué, pues cuando el Flower está, oye, tío, no sé qué, pam, pam. Y digo, sí, pero es que yo estoy velando para que llegue aquí y haga su show, pero estoy velando para que todo su equipo pueda meter Mm. todo en un camión porque mañana toca en Lisboa. Y tengo que garantizar que mañana toca en Lisboa. Y que pasado mañana llega a Málaga para hacer el concierto, el tercer concierto en 3 días, ¿no? Entonces, ¿cómo vive esta gente, no? Ujú. Claro, no somos conscientes de todo Entonces, ese trabajo que hay claro, detrás. entonces a ver, no es que esté como defendiendo, pero sí tengo la empatía del trabajo y de la dedicación de decir, entendamos un poco cómo todo esto para que luego también se entienda de que hay días buenos y días malos, Ujú. ¿no?
Y ahora, ¿quién te voy a proponer un juego? Puede que envenenado, puede que no. Te voy a reproducir un par de canciones. Bueno, realmente son 4 canciones. Madre Una está hecha con inteligencia artificial, con la plataforma Suno, y la otra es una canción real. Y Sí. desde tu experiencia me tienes que decir cuál es una canción real y cuál acabo de hacer hace un par de días utilizando la magia de la inteligencia artificial e Internet. ¿Preparado? Bueno. Pues cuando pinchamos la primera... Voy a escribirte canciones de amor para verte preciosa. Decidí que es la última vez que la veo en esta primavera. Voy a fingir una despedida para escaparme con vos. Voy a inventar mil canciones de amor para escaparme con vos bajo el sol. Es primavera y te quiero ver. No me preguntes qué vamos a hacer. Solo corramos que el tiempo se va. Con vos al lado todo está de más. Decime que sí, no lo pienses tanto. Like my father's father with the power. En este primer corte son un par de canciones. ¿Cuál crees que es inteligencia artificial y cuál crees que es una canción real? Las dos, bueno, una de ellas es un grupo argentino, como el propio acento indica. Es complicada, ¿eh? O creo Pues yo, sí, por lo menos. yo creo que la respuesta es como muy gallega, ¿no? Es decir, aquel que sea capaz de tocarla en directo. La buena, ¿sabes? No me Que vale, es un poco no me eso, vale, ¿no? Ya sé que no mójate, te vale. mójate. Bueno, no sé, se me suenan las dos me suenan muchas cosas. Claro, yo creo que la primera me suena un poco más artificial y la otra como más orgánica, pero ya no sabría decirte la verdad. Ujú, pues no, la Esa primera, no es- la primera es la que es real, es de un grupo que se llama Voz en Off, es un grupo argentino, Sí. y la segunda está hecha con inteligencia artificial, Pues pues, ya- utilizando como inspiración la primera. La primera, bueno, pues me la hubiesen colado, desde luego. A ver en esta segunda que está en inglés y en este caso un inglés con acento irlandés, para que veas que lo he complicado todavía más. Like my father's father, with a pack on his back, leaving dusty footprints on a one-way track. And the salt is in the air, and the wind is in my bones. It's a long way wandering away from our homes. Oh, And just like our fathers did before, we tied the boats ashore, and we left our heavy footprints in the sand. We have nothing left to give, only everything to live. Please don't take our life so far away from here. Me Y rindo. me- Me rindo. No, es que vuelvo a... O sea, sí me parece que la segunda es como... bueno, más hecha de... Me diría que la no IA, la primera. Pero probablemente me equivoque porque al final es como, claro, se están bebiendo de todos los lados y pues no lo sé. La Pues sí, verdad. en este caso la primera es inteligencia artificial y la segunda es real, es un Claro. grupo, bueno, un solista irlandés. Sí. Sin Fini se llama. Bueno, pues como puedes ¿Cómo ver... te quedas? Porque claro... No, te digo de verdad, no me quedo... Mira, yo en esto a veces me preguntan, joder, ¿qué opinas de la inteligencia artificial y tal? Ujú. Y un día, joder, estaba ahí como... O sea, aparte me tocó un momento que estaba en México y se me juntaron como dos cosas, porque era, ¿qué opinas del perdón? Que hay que tener... porque tú como español, porque el perdón, Vale, México vale, y tal, ya sé no sé por qué, dónde cuánto vas, y sí. tal. El perdón que hay que pedir por la conquista La y tal. conquista, sí. Y ya te sé que decir, bueno, ¿y qué opinas de la IA, no? Entonces digo yo, joder, ¿qué opino de la IA? Pues, no sé, pues lo mismo que opinaríamos ahora mismo del Word o del Excel, ¿no? ¿Sabes? Ujú. Que decir, claro, dice, no, es que ¿qué está hecho con Word o qué está hecho? Digo yo, pues, es que
es que son parámetros que, claro, al final beben o sea, de todas las fuentes y es muy complicado. A ver, no soy un experto tampoco, evidentemente, para detectar todo esto y las canciones. O sea, realmente la música, yo a veces que me toca así algunas tutorías y tal, siempre le digo, mira, traza como en ese Excel, ¿no? Traza 3 columnas, que es por un lado el concepto de lo que quieres, por otro lado el contenido y por otro lado los objetivos, ¿no? Y en cada cosa que vayas poniendo en cada línea, intenta trazar una línea imaginaria, ¿sabes? Que al menos tenga una coherencia en las 3 cosas, ¿no? Eso la inteligencia artificial te lo hace perfecto, ¿sabes? Porque es una cosa que, claro, que si tú pones un concepto, un tal, no sé qué, al final, precisamente Es una herramienta que es una herramienta probablemente quede... aciertes, ¿no? Entonces, claro, al final, si le motes componentes, no, quiero más guitarra, quiero un poco más de tal, quiero no sé cuánto y tal, pues al final, pues te genera... Y yo, Joaquín, le voy a pedir a nuestros técnicos que pinchen ahí otro tema. Este sí que está hecho, lo voy a decir, Sí. con inteligencia artificial, pero seguramente que te va a recordar algo que a ti me consta y sé que te gusta mucho. Kalter Stahl, harter Schlag. Deine Welt wird zum Grab. Blindes Licht, kein Gesicht. Was ich will, sagst du nicht. Eins, das Feuer. Me ha dicho un pajarito que te encanta Rammstein. Estos no son Rammstein, pero es un grupo que se inspira en ellos. ¿Para cuándo por aquí, por... No sé si aquí en la UNED de Pontevedra hablas con ellos? O sea, Sí. Rammstein, para desarrollar un concierto de Rammstein necesitamos un estadio de 40... Aquí en la UNED no. 45.000. Sí, pensé que era un conductor de un autobús de Berlín. No, bueno, a ver, Rammstein... A ver, en este sentido sí que hay una cosa que es que a veces es como... No, ¿por qué no viene Coldplay al festival? No sé qué. ¿Por qué no viene no sé qué, no sé cuánto? Y digo, a ver, Coldplay no puede venir a un festival porque primero no hace festivales. ¿Cuál es el festival que ha hecho Coldplay? No sé si haría Glastonbury alguna vez. Probablemente al principio. Pero es que la configuración de un show de Coldplay es una configuración de estadios. De estadio. La propia grandes escenografía. estadios, sí. No, pero grande, pero porque fijaros que pone una pulsera cada uno, que interactúa de una manera escénica, cada uno tiene que llevar unos colores, es decir, que esto ya solamente por una... Si estudias un poco como lo hace en la escenografía de Coldplay, ya sabes que no puede estar, ¿no? Y en Galicia el problema un poco que tenemos, o la situación que tenemos, que tampoco hay que volverse loco, ¿no? Es decir, podemos hacer lo que podemos hacer, pero claro, hay artistas que se sitúan, bueno, pues unos cachés o sea, son artistas que están buscados por todo el mercado del mundo, por el mercado industrial, ¿no? Es decir, que todo el mundo quiere a esos artistas, entonces hay una puja mundial para llegar aquí. Entonces, ¿por qué van a tocar en un estadio de 30.000, que es lo máximo que podemos tener en Galicia, pudiendo tener estadios de 60, 70.000, ¿sabes? Entonces, dice, no, pues que vengan igual, y entonces le pagamos la diferencia de las entradas y tal, y yo... Entramos en terrenos pantanosos, ¿sabes? De decir, oye, realmente cuál es el retorno y tal. Y luego también hay una cosa, que decir que a veces yo, bueno, estuve ahí como trabajando ya durante unos años en el asociacionismo de la industria musical, primero en España, ahora lo estoy trabajando a nivel iberoamericano, también con pues todo lo que ha sido la Federación de la Música de España, la creación del Instituto de la Música, donde sentamos los pilares de la industria musical de la industria musical, ¿no? O sea, no, iberoamericana después también, o en eso estamos trabajando, pero, por ejemplo, un sector productivo que tiene que tener sus datos, su observatorio de datos, un sector productivo que tiene que tener sus itinerarios formativos de formación pública y reglada, toda la parte de adaptaciones normativas, planes de internacionalización, la música como un bien cultural, bien esencial y también como retorno económico, y también planes de desarrollo de talento de nuestra materia prima, ¿no? Que muchas veces es como hay muchos artistas locales y tal que pasamos de ellos, estamos pasando de nuestra materia prima. Yo no me imagino el mundo de la automoción pasando del acero o la industria del mueble pasando de las industrias forestales, ¿no? De la madera. Sin embargo, claro, yo creo que a veces, bueno, pues el tema del talento, pues que no estamos ahí, ¿no? Entonces, claro,
Yo ahí quiero hacer poner una lanza a favor de ese talento que a veces, como estamos pensando en el artista internacional que genera un impacto económico ese día brutal, pero se lleva ese caché, es una divisa extranjera, claro, y a lo mejor decimos, oye, pues un artista que llena un estadio, pero llena un día. Ujú. Sin embargo, tienes Se un va y artista se olvida, sí. que de repente está haciendo 40, 50 fechas en un territorio, está dando empleo a equipos de sonido, a técnicos, carga-descarga, seguridad, bla, 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 músicos, etcétera, etcétera, y es un valor que queda aquí, ¿sabes? Entonces, a veces nos flipamos mucho hablando en plata, como, no, fulanito y tal, que hay que tenerlo, que hay que dar esa notoriedad, pero seamos también como comedidos y hay que mantener un equilibrio entre una cosa y la otra, porque si nos volvemos locos, realmente nos estamos gastando los recursos, a veces, en muy pocas cosas, y cada caché enorme significa una pérdida de muchísimos cachés pequeños de sostenibilidad que también necesita la industria para poder en esa, o sea, entre el 0 al 10, ¿sabes? Los que están en el 2 no viven, no comen de esto, ¿sabes? Pero si a lo mejor están en el 4 o el 5 ya sí pueden. Ya pueden. Entonces hay que jugar un poco con eso, ¿no? Conjugar un poquito todo. Y ya para concluir, Kim, vamos con nuestro, lo que yo denomino el tercer grado, que son preguntas breves, cortas, y tienes que responder con un sí o un no, con un blanco o negro. ¿Preparado? Venga. Venga, vamos. Si superaste bueno, no superaste en este caso la prueba de la guía, estás incluso es más fácil. Sí, sí, por favor. La primera, analógico o digital, ¿con qué te quedas? Ostras, pues con las dos cosas, ¿no? Yo creo. Ujú. Yo creo que hay que entender las dos. O sea, yo creo que las dos sin duda. Ujú. Sin duda. Trap, reggaetón, pop o nada de nada, o nada de lo anterior. Pues ¿Con- un poco con qué de te todo, quedas? un poco de todo. O sea, es que es muy complicado esto, porque o sea, no puedo decir, el reggaetón, como te decía antes, bebe de unas raíces de músicas ancestrales. ¿No me gusta el reggaetón? No, pero entiendo de dónde viene y tal. Y bueno, pues la música, la pop, es decir, luego hay muchas etiquetas que se han creado que no tienen nada que ver con la origen de las músicas. Entonces, que por suerte en muchos territorios no hacen esa clasificación. Ujú. Por ejemplo, Estados Unidos, en música es música. ¿Autotune o autotune sí o no? Mejor no. Mejor no. Un defecto peligroso para un promotor, para un gestor cultural. El ego, Ujú. ¿Y una cualidad imprescindible para ser promotor, gestor cultural? el rigor. Ujú. Plataformas de streaming, es decir, un Spotify, un Amazon Music, son una bendición o una losa para los artistas. Creo que nos falta un modelo de gestión rentable para toda la cadena, pero sin duda fue la salvación de la industria musical. Ujú. Y un vicio oculto, ya como personal. Vicio oculto mío. Sí, claro, por ejemplo, comer pipas, no... Ah. Bueno, Sí existe, claro. repaso, yo creo que de una manera obsesiva de los procesos. Ujú. De los procesos previos, fíjate. De las preproducciones, soy... repaso semanas antes de que pase un evento, doy todas las vueltas a todos los procesos previos para tener previsto cualquier imprevisto. Ujú. Y si ahora mismo, por ejemplo, llega aquí un chico, un escolar de 12 años y te dice, Kim, por favor, recomiéndame un disco para empezar a disfrutar de la música rock, por ejemplo. ¿Qué le recomiendas? O cualquier otro estilo musical que a ti te guste particularmente. A ver, si es... Yo me voy a las raíces un poco de todo, ¿no? Al final, o sea, si... Bueno, Neil Young, Ujú. Leonard Cohen, Serrat, no sé, Ujú. muchas... Te iría por muchos lados, ¿no? ¿Y un sueño profesional que te queda por cumplir? Si todavía queda alguno. Pues la Universidad de la Cultura, universalizar la cultura, que la cultura no sea un artículo de lujo. Ujú. Y ya para finalizar, un deseo para lo que queda de 2026 o ya incluso de cara al futuro próximo. ¿Qué desea aquí? Pues que todo el planteamiento que tenemos de cara a ese trienio 27, 28, 29 podamos planificarlo como queremos, en el sentido de poner en primera persona a los valores de las personas, valga la redundancia, ¿no? Que los valores de las personas esenciales realmente estén ahí.
Quim Martínez, gestor, promotor cultural, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta nuestro tercer grado, y mucha suerte en tu vida y en todos tus proyectos. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues un placer, cuando queráis, aquí estoy.